acá delante de la presencia de Dios para traer palabra suya. Sí, amén. Si quieren, hermanos, antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios que derrame sus bendiciones sobre esta palabra. Amén. Okay, pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Dios, Padre de amor, Dios Padre, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, Dios Todopoderoso, tú que enviaste a tu Hijo amado por nosotros. Estoy acá, mi Dios, nuevamente, Padre, delante de tu presencia, para traer, mi Dios, palabra tuya. Te pido, mi Dios, que me hagas, mi Dios, sabiduría y inteligencia Para poder alabar en mis labios, Padre Celestial. Que tu palabra, mi Dios, traiga en esta hora entendimiento, conocimiento. palabra Que literal. tu palabra, mi Dios, traiga sabiduría. La conocemos y Que la tu leemos. palabra, mi Dios, cambie pensamientos, que toque corazones, Padre, para todo aquel, mi Dios, La oiremos en escucha nuestra de él. vida. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad. Gracias porque me das la oportunidad de traer tu palabra. Pasa, Señor. Es un privilegio para mí, mi Dios. Y lo hago, mi Dios, para la honra y la gloria tuya. Es a ti, mi Dios, que se da la honra y Para la poder gloria. aprender. Tú te mereces todo, Padre. Esta palabra, mi Dios, es tuya, Padre Celestial. No quiero, mi Dios, traer palabras ni propias opiniones mías, Señor, sino que tu palabra. Eres tú, Padre, es el que me diriges, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios. Oh, alabado sea tu nombre. Gracias por tu presencia. Gracias te doy, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Te alabamos, mi Dios. Gracias, mi Dios. Poderoso Padre. Y añade bendición, Señor, Gracias te doy, mi Dios. a Gracias, nuestras mi Dios. mentes. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Okay. Gracias, hermanos. Se pueden sentar. Alabado sea Dios. ¿Y cuántos se sienten con la armadura de Dios este día? Amén. Protegidos con la armadura de Dios siempre, para luchar, para estar con Dios, preparados para toda prueba, para toda tentación y Amén. listos para el día del rapto o el día que Dios nos decida llevarnos de esta Amén. tierra. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por darme la oportunidad de este momento. Este día voy a leer un poquito. Vamos a traer un poquito bastante, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de que podamos leer su palabra, que eso es lo que Él quiere. Sí, amén. El título del mensaje se vaya a titular El mundo invisible. Amén. Y cuando hablamos del mundo invisible nos damos cuenta de que nosotros, como hijos de Dios, somos conocedores de que existe otro mundo después del que vivimos acá. El Amén. mundo que no lo podemos ver, ese mundo que no podemos nosotros tener esa visión y verlo, ¿verdad? Pero que sí nuestro Señor, Dios Todopoderoso, nos guía por medio del Consolador. Y el Consolador es nuestro Señor Jesucristo, que nos da la sabiduría y el entendimiento para que nosotros podamos conocer y entender de que hay un mundo, ¿verdad? Que está y donde nos encontramos rodeados nosotros, y es ese mundo el que nosotros tenemos que luchar y pelear día y noche, porque dice su palabra que no tenemos que pelear contra cuerpos y carnes, sino contra espíritus celestiales, dice su palabra, espíritus inmundos, y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que estar bien sabedores, que nos enfrentamos a ese mundo espiritual, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender de que es un mundo, ¿verdad?, que tiene una fuerza también, porque ese mundo tiene una fuerza dominada por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Este día les traigo este mensaje titulado El mundo invisible,
y este mensaje que traiga bendición, que traiga entendimiento, conocimiento para todo aquel que lo está viendo, amigos, hermanos en Cristo y hermanos que se han retirado, ¿verdad?, por cualquier motivo y todavía están luchando y no saben en qué camino están. Y para aquel que no ha conocido, nunca ha conocido la palabra de Dios, ¿verdad?, aquellos que piensan de que hay un mundo invisible o que piensan, le dicen el mundo desconocido, pero que ellos no pueden entender qué es ese mundo desconocido. Nos vamos a ir a 1 Timoteos y su palabra siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Amén. así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Te damos gracias, mi Dios, por la palabra. Nosotros como cristianos tenemos que saber de que nos enfrentamos a ese mundo invisible, ¿verdad? Solo Dios es el que conoce nuestros corazones. Solo Dios es el que sabe y cuál es el propósito, cuál es la mirada de cada quien y el pensamiento de cada quien, ¿verdad? Pero tenemos que entender también que hay espíritus inmundos que nosotros no los podemos ver, que son espíritus también muy inteligentes, espíritus que ellos pueden tener dominio sobre nuestros ojos, sobre nuestro pensamiento también, sobre nuestras partes del cuerpo, espíritus que incluso ellos pueden hablar usando el material de nuestro vocabulario, ¿verdad? Esos espíritus también son inteligentes, ¿verdad? Que tenemos que nosotros como cristianos tener ese entendimiento y tener cuidado con estos espíritus inmundos, ¿verdad? Porque son espíritus de que ellos les gusta acudir donde están las personas, ¿verdad? Porque ellos, según la palabra de Dios, ellos también encuentran descanso en las vidas, en las almas. Entonces nosotros tenemos que tener ese conocimiento y estar preparados, ¿verdad? Porque Dios quiere que nos preparemos, porque así como los tiempos se van acercando a su final, también esto se va a multiplicar. Estos legiones de demonios también se van a multiplicar, ¿verdad? Porque Satanás sabe que su tiempo está corto. Entonces él también se va a proponer también a querernos atacar de muchas formas, y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender esto y estar preparados, ¿verdad?, con toda la armadura de Dios para poder estar fuertes y afrontar toda esta clase de espíritus inmundos que nos rodean, ¿verdad? Pero que sí, nosotros, si tenemos a Dios, si tenemos a nuestro Señor con nosotros estamos protegidos por la mano de Él, y dice que es más grande y más fuerte el que está con nosotros, ¿verdad? Entonces no nos tenemos que temorizar por esto, pero que sí tenemos que andar con esa armadura de Dios, porque si no estamos preparados también vamos a fracasar. Entonces tenemos que poner a Dios primero, contar con Dios para todo, ¿verdad? Incluso hasta las decisiones que tomamos nosotros en nuestra vida tenemos que contar con Dios, porque somos hijos de Dios y Dios es el que nos tiene que dirigir por medio de su Espíritu Santo. Entonces dice su palabra ahí de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿verdad? Se está viendo en muchas partes del mundo doctrinas, falsas doctrinas, la palabra adulterada que está llegando, y no los tenemos que extrañar de que estos espíritus inmundos se encuentran en la iglesia, ¿verdad? Satanás tiene estos espíritus trabajando, estos demonios trabajando en supuestamente aquellos que se dicen ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero que no andan bien formados o no están con Jesucristo con ellos. Entonces ellos están sufriendo, están siendo atacados por esta clase de demonios que están ya en las iglesias. Entonces nosotros no nos tenemos que sorprender, ¿verdad? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino, su principal lucha no solamente fue predicar el Evangelio, pero nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en todas las referencias de la Biblia, se habla también de que Él tuvo que ver mucho con demonios, espíritus malignos que Él reprendía, ¿verdad? Entonces, desde esos tiempos dice de que
los espíritus ya estaban, los demonios ya estaban en las iglesias, ¿verdad? Entonces no nos tenemos que sorprender, ¿verdad? De que cómo es que Satanás va a estar en las iglesias. Esto no es nada nuevo para nosotros. Entonces, pero nosotros tenemos que andar preparados y estar preparados con Dios, ¿verdad? Seguir sus mandamientos y seguir el llamado de Él, seguirlo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que Él es el que nos protege de toda cosa mala, y estar apartados, caminar con humildad bajo su presencia y seguir sus mandamientos es lo que tenemos que hacer, y estar en oración siempre para estar cerca de Él, ¿verdad? Para que no caigamos en este tipo de tentación o tipos de fracasos, ¿verdad? Que a muchos ha llevado. ¿Cuántos no hay que se han muerto ya hoy en día y sin darse cuenta, ¿verdad? De que había un espíritu inmundo que nos estaba atacando, y tal vez no tuvieron la oportunidad de ser liberados, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que prepararnos y estar conscientes de todo esto, ¿verdad? Porque no solo se está viendo en las iglesias, pero las doctrinas que están viniendo también, ¿verdad? Están viniendo ya adulteradas, como dice la palabra de Dios, que no están trayendo la propia verdad, y Dios quiere que se hable su verdad, ¿verdad? Por aquellos que están predicando, que los pastores o evangelistas, Dios quiere que hablemos la verdad, ¿verdad? Sin manchas y sin miedo y sin arrugas. Eso es lo que Dios quiere, porque cuando nosotros no estamos hablando la palabra de Dios, que como Dios quiere que la hablemos, estamos engañando a nuestra iglesia, ¿verdad? No le estamos diciendo la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tal vez no queremos lastimarla, no queremos sentir hacer mal a los hermanos, pero de una manera u otra tenemos que exhortarlos, porque esa es la palabra de Dios, es clara, y tenemos que predicar esa palabra, porque así es y así Dios lo quiere, ¿verdad? Hay que predicar la palabra de Él. No hay que venir ahí contando sermones o trayendo predicaciones de prosperidad, ¿verdad? Nuestra prosperidad está cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos toda esa prosperidad y toda esa fuerza espiritual que nosotros tenemos. Viene ya cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros vamos a construir nuestros tesoros en el cielo y no en la tierra, ¿verdad? Entonces eso de prosperidad es una mentira, es un engaño satánico. Entonces nosotros tenemos esa prosperidad en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él derramó su sangre, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él derrotó a Satanás y le quitó toda esa autoridad, y esa autoridad nos la dio a nosotros, sus hijos, porque nosotros caminamos en Él, nosotros caminamos en el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces también su palabra dice que Él dice que le dio autoridad a sus discípulos para que reprendiesen los demonios, ¿verdad? Y como ustedes, como conocedores también que somos de la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que estos espíritus inmundos, ¿verdad?, tienen fuerza. Ellos tienen su poder también, ¿verdad? Y tienen su conocimiento, ¿verdad? Como Satanás sabe que su tiempo está corto, también Él sabe de que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Él tampoco no nos puede tocar sin la autorización de mi Padre. Entonces, son espíritus inteligentes, ¿verdad? De que ellos tienen conocimiento, ellos conocen a los humanos, ¿verdad? Entonces, nosotros también, ¿verdad?, estamos más fuertes que ellos, porque tenemos a nuestro Dios con nosotros, y que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ahora nos vamos a ir a Samuel, 1 Samuel 16, 22 y 23, y dice así: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Lo que aprendemos allí, ¿verdad? El espíritu inmundo, ¿verdad?, que tenía Saúl, ese espíritu no venía, o sea, estaba permitido por Dios, pero no venía de Dios, ¿verdad? Porque así como nos dimos cuenta, ¿verdad?, en el mensaje anterior de Job, ¿verdad?, que cuando dice que vi el fuego que venía del cielo,
del fuego que venía de Dios, pero el fuego no venía de Dios, ¿verdad? Dios le había dado permiso a Satanás para que él tocara a Job. Igualmente acá, ¿verdad? Satanás estaba tocando a Job ahí con un espíritu inmundo, ¿verdad? Entonces estaba tocando a Saúl en ese momento, perdón. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? De que cuando dice que cuando David tocaba, el espíritu inmundo se apartaba de él, ¿verdad? Entonces nosotros acá con la sabiduría de Dios entendemos de que quiere decir de que la música también tiene algo que ver con estos espíritus, ¿verdad? Así como también nosotros, ¿verdad? Alabamos a Dios, Dios le gusta que cantemos alabanzas espirituales, himnos de adoración a Él, ¿verdad? Pues Dios le agrada eso. Entonces, pero también estos espíritus inmundos, ¿verdad? Tienen un gran significado en el mundo en que vivimos ahora. El mundo en que vivimos ahora está rodeado de tanta maldad. Se ha multiplicado la maldad, ¿verdad? Y todo es un trabajo compuesto por Satanás que viene hacia nosotros, ¿verdad? Porque ahora en día, como por ejemplo lo vemos con la música, ¿verdad? La música mundana. La música mundana está siendo atraída para adorar a Satanás. Y como la juventud se está viendo que se está enloqueciendo, ¿verdad? Por la música satánica, ¿verdad? Y no se dan cuenta que si uno tiene el entendimiento y el conocimiento para oír una de esas canciones o rancheras como le llaman, tienen tanta cosa que va dedicada a Satanás. Entonces, esto se está viendo a nivel mundial. Entonces, Satanás está usando la música también para atraer y para llegar y para entrar sobre las vidas humanas, ¿verdad? También de igual manera lo estamos viendo que la música mistada o la música adulterada también está llegando a las iglesias. Es un aparato que Satanás está usando también para envenenar a nuestras iglesias. Entonces, pero que nosotros tenemos que tener ese entendimiento, ¿verdad? De que la música que viene en las iglesias también, que sea algo espiritual, que sea algo para adorar, para alabar a Dios, ¿verdad? Música espiritual, que nosotros entendamos que esa música es de Dios y espiritualmente también va para Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que se está viendo, ¿verdad? Hay iglesias de que ya están formando pachangones, como le dicen, ¿verdad? Con músicas así, adulteradas, pero no se dan cuenta que la música lleva una parte que no es de Dios. Entonces, este es el veneno que Satanás está introduciendo a las iglesias para entremeterse más y sacar lo vivo, el Espíritu de Dios de las iglesias, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No nos confundamos, ¿verdad? De que porque hay pastores también de que dicen, ¿verdad? De que o que traen hermanos músicos, artistas, ¿verdad? Solo dicen para traer hermanos, para que vengan más, a traer más miembros para su iglesia, ¿verdad? Y entonces, pero no se dan cuenta, ¿verdad? De que tal vez eso no es de Dios, ¿verdad? Cuando Dios va a llamar a alguien, lo va a llamar y va a tocar su corazón, ¿verdad? Es como el pastor que se está haciendo pastor porque él se ha querido ser pastor, pero no ha sido llamado de Dios, ¿verdad? Es un fracaso porque Dios no está de acuerdo con eso y eso va a traer un fracaso. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que está ocurriendo en la iglesia y a nivel mundial también, ¿verdad? Porque muchos hermanos se están quedando por causa a veces por la ignorancia y a veces porque piensan de que, porque el pastor lo hizo, o porque mi hermano lo hizo, yo lo hice también, ¿verdad? Y a veces tenemos hermanos, miembros quejándose con los pastores, ¿verdad? De que mi hijo está oyendo esta música y usted que me recuerda, me aconseja, y viene el pastor y le dice, bueno pues no se preocupe, mis hijos también la ven y no tiene nada malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esa respuesta que estamos dando, ¿verdad? Y cuando veamos cosas así, mejor busquemos otra iglesia, ¿verdad? Pidamos la dirección de Dios y Él nos va a dirigir por medio de su Espíritu Santo, que Dios es el que sabe todo, ¿verdad?
la palabra de Dios, este libro, nos trae mucho entendimiento y conocimiento también de que es ahí podemos encontrar todas las respuestas que necesitemos. Y nos vamos a Filipenses 4, 6, 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. No hay que afanarnos por nada más, si no tenemos la respuesta de Dios. Si pedimos algo a Dios y Dios no nos está contestando, o sea, esa respuesta que nosotros queremos no nos viene, quiere decir que no tenemos que parar de pedirle a Dios hasta que nosotros encontremos esa respuesta de Dios, ¿verdad? ¿Por qué nos afanamos nosotros y le estamos pidiendo a Dios pero no encontramos esa respuesta? Es porque tal vez nosotros no estamos buscando a Dios de todo corazón. Es porque tal vez hay algo en nosotros que nos está apartando de seguir eso que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso que nosotros queremos conseguir, esa respuesta. Entonces, por nada estéis afanosos, si no sea, dice, conocida vuestra petición por Dios. Que Dios reconozca cuando nosotros estamos pidiéndole. Eso quiere decir que cuando nosotros oramos, vamos a identificarnos con el Dios. Nos vamos a identificar con Dios cuando nosotros oramos. Y hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Dios tiene ángeles para ayudarnos a nosotros, sus hijos. Entonces, vamos a pedirle a Dios que proteja nuestra oración, que los ángeles de Él protejan esta oración, que esta oración que nosotros hacemos pueda llegar hasta su trono, ¿verdad? ¿Cómo identificamos a Dios? Dios Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Dios Todopoderoso, Padre de Abraham, de Isaac. Puede identificarlo el Dios de Jacob, de Moisés. Dios que enviaste a tu Hijo unigénito por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Tú que creaste los cielos y la tierra, tú que creaste toda la existencia, Dios. Así nos identificamos con Dios, ¿verdad? Entonces, y de allí entablamos nuestra oración, porque sabemos de que nuestra oración está yendo directa a Dios. Aleluya. Tenemos que darnos cuenta que hay un mundo invisible, y Satanás es un mañoso, y es un mentiroso, y Satanás se nos puede revelar como ángel de luz también. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que andar bien centrados y firmes en la palabra de Dios, ¿verdad? Que no nos dé esos escalofríos y no sabemos de dónde vienen esos escalofríos. Que no cuando estemos orando nos sentimos que queremos ir a vomitar o que nos agarran cosas así. Que Dios reprenda a Satanás. Entonces, quiere decir que anda algo malo, ¿verdad? Tenemos que buscar ayuda con el pastor, con los ancianos de la iglesia, ¿verdad? O los diáconos, me refiero a las personas que ya tienen tiempo acá en la presencia de Dios y están firmes con Dios, para que nos ayuden porque hay algo que no anda bien con nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificarlos con Dios. Dice, conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Porque tenemos que entender, los brujos le dicen mi Dios. ¿Cuántos cientos de religiones no hay en el mundo? Dice, oh, yo adoro a Dios. Pero ¿a cuál Dios tú adoras? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un mundo espiritual que nos rodea. Y Satanás anda detrás de nosotros. Anda, dice su palabra, como ladrón rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar firmes con Dios, especialmente cuando se viene a la oración, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos allí también la palabra de Dios, nos dice, que no la tengo acá, pero algo que le aconteció al rey o al profeta Daniel. Daniel que pasó pidiendo 3 semanas o 21 días. Y dice de que
Dios mandó el ángel con la respuesta, pero que el ángel fue atormentado en el segundo cielo. Son de estos demonios celestiales, dice, espíritus que hay también en el segundo cielo. Son los ángeles caídos. Entonces dice que los ángeles lo detuvieron allá, esos ángeles inmundos de Satanás, ¿verdad? Para impedir que él trajera la respuesta a Daniel. Y dice que también, dice, el ángel cuando vino a Daniel le dijo el problema que había acontecido y le dijo que Dios había mandado al ángel Miguel para que lo rescatara. Pero no temas, le dijo, porque desde el momento que entregaste tu corazón a Dios, tus palabras fueron escuchadas. Amén. ¿Verdad? A veces nuestras oraciones van a demorar, pero sabemos que es una lucha que tenemos, es una lucha y tenemos que salir adelante, tenemos que pelear, vencer esa batalla, porque si no la vencemos, entonces eso quiere decir que el mundo espiritual tal vez está tomando dominio con nosotros, con nuestras oraciones. Entonces, por eso nosotros tenemos que andar fuertes, firmes con Dios. Tenemos que identificar al Dios de nosotros, ¿verdad? No nos confundamos por cualquier cosita que nos pueda venir, porque dice su palabra que Satanás también, él se puede manifestar como ángel de luz. Satanás, él tiene sus vivezas también. Él sabe cómo salir ahí con la suya. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser inteligentes en esa manera. Pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Y que nos guíe Dios y que nos proteja siempre. Nos vamos a Filipenses, es la que acabo de leer. Amén. Nos vamos a Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hay de aquel pastor que no quiere exhortar a sus miembros, hay de aquel que no quiere llamar la atención a sus miembros, ¿verdad? Eso está fuera del mandamiento de Dios, porque nosotros, especialmente los que están arriba de la iglesia, ¿verdad?, tienen que exhortar, traer la palabra de Dios, lo que Dios quiere que traiga, su palabra pura y verdadera. Amén. Esa es la palabra de Dios. Tenemos que exhortarlos cuando veamos que algo no está funcionando bien, ¿verdad? Porque no vamos a traer eso para la iglesia y lo que va a hacer es contaminar y dañar a los demás hermanos que están alrededor. Entonces, ¿verdad?, eso no tiene que ser permitido, porque somos hijos de Dios, tenemos que vivir en santidad, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ampare en ese sistema, cantando, dice, con gracia vuestro corazón al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿verdad? No traigamos pachangones, no traigamos parranda a la iglesia, que sea cosa de Dios. Y si no trae pues cosa de Dios, porque no venga a cantar a la iglesia, que se vaya a cantar a los clubes sociales allá, ¿verdad? Pero a la iglesia se trae cosa de Dios. Amén. Todo tiene que ser de Dios, ¿verdad? Porque aquí no andamos nosotros, no estamos acá para hacerlos sentir grandes nosotros o a darlos el lujo que nosotros tenemos fama, y aquí no hay fama, la fama es de Dios, ¿verdad? Entonces todo tiene que ser para la honra y la gloria de Dios. Amén. En 1 Corintios dice 14:15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Las dos cosas. Cuando oramos con el espíritu, pero también usamos nuestro entendimiento. Y Dios me está escuchando. La palabra que dije es agradable a Dios. A Él le gusta lo que dije o no. O la estoy diciendo tal vez que va para el otro. No. Entonces nosotros vamos a usar el entendimiento y el espíritu, ¿verdad? De la misma manera vamos a hacer cuando cantamos. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. A Dios para estar, ¿verdad? Tal vez no vamos a cantar, ¿verdad?, como lo que estamos viendo ahora en los medios sociales, ¿verdad? Que toda las canciones, música cristiana adulterada, ¿verdad?, que trae un poquito de y ahí va el otro,
Y si nos damos cuenta, hasta la forma que alguien está cantando, ese discernimiento los tiene que dar Dios a nosotros, de entender de que lo que están cantando no viene de Dios. Entonces, ¿y cuánto nos está pasando esto, verdad? Y esto lo está usando, es todo el plan de Satanás, ¿verdad? Porque él va a usar esos medios para traer y confundir a la gente, para decir, oh, no hay nada, todo está bien. No, es el modernismo que trae a este mundo para quitar la santidad a sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que acudir a la Biblia, porque la Biblia nos trae, esta es la santa palabra de Dios que nos trae todas las respuestas que nosotros necesitamos saber. En Lucas 4, 33 y 35 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonios inmundos, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Poderoso mi Dios. ¿Y dónde encontró nuestro Señor Jesucristo a este demonio? En la iglesia, en la sinagoga. Allí lo encontró, ¿verdad? Entonces, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Están donde quieran, ¿verdad? Y ellos buscan a los más débiles. ¿Por qué? Porque los demonios, ellos quieren buscar su morada en los cuerpos humanos. Es allí donde ellos descansan, porque son demonios, son espíritus en quebranto. Ellos andan en sufrimiento. Cuando entran a una persona humana, ellos hallan el descanso, su casa. Entonces, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esos espíritus inmundos, porque ellos, eso es lo que andan buscando, ¿verdad? ¿Dónde llegar? Entonces dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazareno? Miren esa respuesta que le dio el demonio. En primer lugar, vemos que el demonio le habla a nuestro Señor Jesús. Eso quiere decir que un demonio puede usar su boca para hablar, puede usar la boca de cualquier humano para hablar. Entonces no los sorprendamos por eso. Y los demonios son tan inteligentes que ellos pueden hablar también cualquier idioma. ¿Qué idioma nuestro Señor Jesús hablaba? Él hablaba arameo. Un demonio se le puede meter a alguien que hable inglés, que hable francés, que hable español. Y ellos perfectamente hablan su idioma. Así son de inteligentes los demonios, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese entendimiento y ver a ese espíritu que está, ese mundo espiritual que nos rodea a nosotros, ¿verdad? Para que no caigamos en ese fracaso. De ahí nos vemos, dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Allí ese momento nos damos cuenta que él conocía a nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué lo conocía? Porque ellos tienen entendimiento, ellos conocen también. Pero mire cómo son los demonios y mire hasta qué tiempos hemos llegado, que para más los demonios conocen el poder de Dios. Los demonios tienen miedo a Dios, pero la humanidad, lo vemos ahora que los humanos no le queremos tener temor a Dios, no queremos que nos hablen del Señor Jesucristo. Ellos no conocen al Señor Jesucristo ni quieren saber de Él. Pero si vemos acá, los demonios incluso tienen miedo, ¿verdad? Así estamos de mal, así están las cosas de mal, porque Satanás ha puesto una venda de oscuridad sobre la humanidad. Dice, ¿has venido para destruirnos? Porque ellos saben que el poder de Dios es grande. Ellos saben de que hay una autoridad sobre ellos. Dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Así es. El demonio sabía que era el Hijo de Dios. Pero a veces le pregunta a alguien en la calle, ¿tú sabes quién? Yo aquel día vi un programa preguntándoles, ¿tú sabes quién es Jesucristo? No. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Y cuántos no le hicieron la misma pregunta y decían, no saben quién es el Señor Jesucristo? Para más los demonios saben. ¿Qué tan mal estamos?
¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta que el mundo se está cubriendo con una oscuridad tan tremenda y nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos más cada día para enfrentar todo esto que viene, porque se va a poner peor, ¿verdad? Vamos a peor. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Cómo le reprendió nuestro Señor Jesús? Cállate y sal de él. Por el poder de él que estaba en él, por la autoridad que estaba en el Señor Jesucristo. Pero dice su palabra que él le dio autoridad a sus discípulos para que reprendiesen los demonios. Eso quiere decir que nosotros vamos a reprender a un demonio en el nombre del Señor Jesucristo. Te reprendo. Nunca vaya a decirle a un demonio o un mal espíritu, te reprendo. Que el Señor Jesucristo te reprenda, ¿verdad? Entonces vamos a tomar eso incluso cuando nosotros le pedimos a Dios, no confundirlos, porque estos demonios, estos espíritus inmundos tienen su fuerza y se nos van a reír a nosotros en la cara si nosotros no estamos preparados con Dios. Entonces nosotros tenemos que saber eso, estudiar las Escrituras, porque ellas nos darán a nosotros todas las respuestas que nosotros queremos. Y dice, entonces el demonio, dice, salió de él y no le hizo ningún daño, se fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba reprendido por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces en Efesios 6, 10, 13 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mire qué claro está. No tenemos que pelear con el hermano, no tenemos que pelear con el amigo, con nadie tenemos que pelear nosotros, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que tener ese discernimiento, esa sabiduría de Dios y entender, ¿verdad? Que tal vez si algún hermano en la iglesia está reaccionando de la forma que él reacciona, pues tenemos que, ¿cuál es la armadura que nosotros tenemos? La armadura de Dios para poder ayudar a este hermano, ¿verdad? Y no irlo a criticar, irle a decir o burlarse de él, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber que hay una pelea la que nosotros tenemos. Y tal vez este hermano se está dejando ganar esa batalla, ¿verdad? Entonces nosotros ahí tenemos que poner esa armadura de Dios, ¿verdad? Y ayudar al hermano o al amigo. Incluso nuestros hijos, ¿verdad? Son hijos que están en la presencia de Dios. Nosotros también tenemos que ver cuáles son sus actuaciones, ¿verdad? No solo agarrar el cincho y darles, ¿verdad? Porque tal vez puede ser que Satanás también está queriéndolos usar para ponerlos a nosotros, ¿verdad? En fracaso. Entonces, tenemos que ser y tener ese discernimiento, ¿verdad? De que tenemos esa pelea espiritual. Dice, no es contra carne ni cuerpo, ¿verdad? Somos hijos de Dios y nos van a venir esos fracasos si no estamos preparados con Dios. Pero también tenemos que estar preparados con la armadura de Dios para que eso no nos pase a nosotros. Dice también, regiones celestiales, son los demonios, ¿verdad? Que andan en el aire, ¿verdad? Como dice que el segundo cielo es el que está infestado de demonios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar cuando todo eso se dejen venir para abajo también, ¿verdad? Después de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y dice así también, resistir en el día malo, y habiendo, dice, acabado todo, estar firmes. O sea, si vencimos la batalla, no quiere decir que nos vamos a echar a un lado. Eso quiere decir que nuestra batalla sigue y continúa porque esta batalla
no tenemos que parar nosotros. Es una batalla que tenemos que tener cada día para que nosotros podamos estar firmes con Dios, ¿verdad? Entonces, no pensemos de que ya se terminó la batalla y ya nos vamos a pasar un poco más suave. No, es una batalla diaria. Buscar a Dios siempre, con todo corazón. Amén. Entonces dice San Marcos 1:34, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar los demonios, dice, porque le conocían. Entonces, ellos conocen a nuestro Señor Jesús, conocen nuestro Dios, ellos tienen temor de Él, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que nosotros, si nos descuidamos, ellos también saben de que puede llegar un momento de que nos pueden atacar, ¿verdad? Y saben cuáles son los puntos débiles de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si ellos pueden hablar con nuestra boca, si ellos nos pueden poner en dolor, ¿verdad? Y en sufrimiento, ellos conocen las partes de nuestro cuerpo y conocen que también tenemos debilidades, ¿verdad? Entonces dice San Marcos 1:39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Cuántos pastores, evangelistas o predicadores de hoy en día están haciendo eso en las iglesias? ¿Verdad? No se ve mucho, porque en primer lugar no están preparados con Dios. En segundo lugar, tal vez se han descuidado. En tercer lugar, no hay una firmeza con Dios, ¿verdad? Entonces, pero todo esto va a traer consecuencias contra nosotros, porque el juicio de Dios viene contra nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que darle cuentas a mi Dios cuando sea ese día, ¿verdad? Que Dios nos va a juzgar. Nos vamos a Hechos 16, 16 y 18, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, el Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ok, aquí vamos a aprender mucho también. Dice, en primer lugar, esta adivina era una mujer que hacía sus adivinanzas por medio de espíritus inmundos, claramente, que así es como lo hacen, ¿verdad? Entonces, pero ella también conocía cuál era la misión de Pablo y Silas, ¿verdad? Porque este era Silas el que estaba hablando con Pablo, que iban con Pablo y esta mujer se les presentaba y parece que cada vez que ellos pasaban, ella también les hacía lo mismo, ¿verdad? Pero ella, lo que aprendemos acá, que ella conocía cuál era la misión que ellos traían, porque dice, estos hombres son siervos de Dios el Altísimo, ella les decía. Pero también esta mujer no solo lo hacía porque conocía, nos damos cuenta que el espíritu inmundo que ella tenía conocía a ellos, pero también nos damos cuenta de que esta mujer agarraba ventaja en lo que ella sabía para que la gente también creía que ella tenía un Dios verdadero, ¿verdad? Entonces ella se estaba pasando en ese momento no solo engañando a la gente, pero tratando de decir a Pablo y a Silas, ¿verdad?, de que ella tenía conocimiento de ella. Entonces sus amos se quedaban más impresionados, ¿verdad? A las personas con que ella trabajaba se quedaban más impresionados al ver de lo que ella decía de Silas y Pablo,
¿verdad? Es impresionante cómo ella también podía hacer eso, ¿verdad? Pero es porque dice la palabra de Dios que tienen espíritus, dice, y ellos tienen mucha inteligencia también. Entonces, pero aquí ella lo que estaba tratando, como dice su palabra, que Satanás se puede convertir en ángel de luz también, ¿verdad? Entonces ella quería darle conocimiento a sus amos, ¿verdad? Para que tener ella más credibilidad, ¿verdad? Entonces, pero dice que un día Pablo se puso más desagradable, se desagradó con ella porque ya estaba aburrido de ver de que la mujer como que lo estaba ya tratando de que ella sabía más, ¿verdad? Entonces dice que le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, ¿verdad? Entonces vemos cómo Pablo le habla con esa autoridad a ella: te mando en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando Pablo le dice así, él se dirigió al espíritu inmundo, ¿verdad? Que salgas de ella. Pero aprendemos de allí de que también él, con la autoridad de nuestro Señor Jesús, él manda al demonio que saliese fuera de ella, ¿verdad? Entonces, no nos confundamos, ¿verdad? Porque la humanidad, a niveles mundiales, la humanidad está confundida, ¿verdad? Y ya si hablamos en el ámbito de los cristianos también, ¿verdad? Se está viendo mucho esto, que estamos cayendo en pruebas y estamos cayendo en engaños satánicos, ¿verdad? Que estamos buscando a gente que tal vez, ¿verdad? Que porque ellos te adivinan, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a tener, ¿verdad? Si vas a tener una hembra o un varón y qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y ya nos jactamos de que esta mujer tiene tal vez poderes, o este hombre puede tener poderes, ¿verdad? De Dios, y tal vez no es así, ¿verdad? Porque su palabra dice que Satanás se puede también convertir en ángel de luz. Entonces no caigamos también así en ese fracaso, ¿verdad? Ahí vemos el ejemplo de esta mujer, cómo ella trató de usar su magia para poder hablarle a Silas y a Pablo de esa manera, ¿verdad? Pero después vemos de que Pablo se dirige directamente, ¿verdad? Porque él conocía, hombre de Dios. 2 Corintios 11:14 nos dice: y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo mismo que esta mujer estaba haciendo. Satanás estaba disfrazando en ella, ¿verdad? Como un ángel de luz, ¿verdad? Porque esa es su misión, engañar a la gente. Y nosotros como hijos de Dios conocemos de Satanás, es un mentiroso, ¿verdad? Desde un principio, él es mentiroso. Entonces, y está derrotado. Nosotros los hijos de Dios estamos bajo el amparo de Dios y bajo la protección de mi Dios. En San Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y así como vamos, eso es lo que está aconteciendo en la iglesia de Cristo. Se está viendo todo eso que está aconteciendo, ¿verdad? El llamado que les traigo ahora es de que nos pongamos firmes a Dios, ¿verdad? Para estar fuerte a todo lo que viene, para que no caigamos en este tipo de pruebas, ¿verdad? De ángeles disfrazados. Y ahora ya se ve cosas también, ¿verdad? De estos demonios, que la humanidad está equivocada y dice que el mundo desconocido, ¿verdad? Para nosotros no es desconocido, somos hijos de Dios y nosotros sabemos, ¿verdad? Pero ahí andan de que los platillos voladores y que ya están estos ángeles caídos, ahora se están manifestando, ¿verdad? Ellos ya se están manifestando también como humanos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esto se va a ver así como vamos llegando a los días finales. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que tener esa sabiduría y ese entendimiento. Pidámosle discernimiento a Dios, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pedimos, venga de Dios. En San Mateo 24:24 nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que nosotros podemos caer en ese fracaso, ¿verdad?
pero que no nos llegue ese engaño de Satanás a nosotros, ¿verdad? Porque hay que pedirle a Dios que siempre, siempre, siempre nos mantenga bajo su manto divino, siempre agarrados con Dios, caminando con el Espíritu, ¿verdad? Con el Consolador, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo dijo que nuestro Padre nos enviaría un Consolador, ¿verdad? Que Él nos purifique, que Él nos alimente nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que nosotros podamos caminar bajo su presencia siempre y no haya nada, ni ningún tropiezo, ni ningún espíritu inmundo que nos quiera agobiar, porque estamos protegidos bajo su mano divina. En San Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero les dio autoridad. Nosotros no podemos hacer nada contra esos espíritus inmundos sin la autoridad de Él, nuestro Señor Jesús. Solo con Él, preparados, ¿verdad? Cuando usted sienta que su oración no está llegando hasta el trono de mi Dios, ¿verdad? Pongámosle atención, porque hay que orar con el espíritu y con el entendimiento. Hay que conocer, hay que identificarlos con Dios, ¿verdad? Porque Satanás va a aumentar su furia, él va a aumentar su tecnología, él va a aumentar todo para podernos atacar, ¿verdad? Porque su trabajo va a ser impedir de que nosotros lleguemos hasta el final. Él, así como nos vayamos acercando al final, también Él va a ir aumentando sus fuerzas. ¿Por qué? Porque Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Y entonces Él se va a poner, ¿verdad?, con toda su fuerza, ¿verdad? Pero que el Altísimo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, nos ampare siempre. Aleluya. En Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, dice, y del mar, porque el diablo, dice, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe, y su furia, su rencor contra los hijos de Dios se va a aumentar, porque nosotros somos sus enemigos principales. No hay nadie más que los hijos de nuestro Señor Jesús. Entonces su furia se va a aumentar, porque el diablo, dice, ha descendido, porque el diablo va a ser tirado de arriba también. Él ya no va a tener más autoridad allá, ya no va a poder ir a juzgar a los hijos de Dios allá, ¿verdad? Entonces hay de aquel que se quede acá. En San Mateo 12:43-45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peor que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, aquí estamos viendo otro fracaso, ¿verdad? Entonces, esto más que todo va cuando alguien viene hacia Dios, ¿verdad?, pero desea separarse de Dios por cualquier tentación o por cualquier cosa que le haya llegado, ¿verdad? No encontró la verdad y desea separarse de Dios, ¿verdad? Aquí le espera y dice que trae 7 espíritus inmundos peores. Y entonces sus dolores y sus problemas vendrán a ser peores a los que tuvo cuando vino la primera vez a la presencia de nuestro Señor Jesús. Esos demonios lo van a martirizar hasta acabárselo, ¿verdad? Entonces, y dice también dice, así también acontecerá
a esta mala generación, ¿verdad? ¿Y cuánto nos está sucediendo de esta manera ya, ¿verdad? Que estamos viendo en los hospitales psiquiátricos, donde quiera se ve esto, ¿verdad? De que especialmente a la juventud, ¿verdad? Que está llegando eso. Ahí estaba viendo un reporte de Colombia, ¿verdad? Fueron 12 escuelas que reportaron niños con demonios, endemoniados, por un juego que le llaman el Charlie. Un jueguito de que lo hacen de unos lápiz. Que Dios nos proteja. 12 escuelas en Colombia. ¿Cuánto nos está sucediendo eso acá en las escuelas de los Estados Unidos? ¿Cuánto estamos haciendo nosotros o los gobiernos para parar eso? No, le están dando la amplitud, los gobiernos, los propios jefes le están dando la puerta, ¿verdad? Porque todo viene a su fin. Todo es un trabajo inventado, todo es un plan satánico, ¿verdad? Y hay que hablar la palabra de Dios como se debe. Nosotros como hijos de Dios también vamos a ser perseguidos, vamos a ser encarcelados, hasta degollados, dice. Pero todo lo que se hace por Dios, Dios nos espera. Y dice que Dios nos va a dar fuerza a nosotros. Y no importa lo que pase, la palabra de Dios hay que hablarla como Dios quiere que la hablemos, ¿verdad? Sin miedo y sin temor, porque esa es su palabra. Así dice, también acontecerá a esta mala generación. Ya está llegando. Los niños especialmente están siendo los targets, como dicen, los blancos de todo esto. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponerlos en oración, orar por nuestros hijos, orar por nuestras familias, orar por la iglesia, orar por el pastor, ¿verdad? Para que todo salga bien, para que Dios nos tenga bajo su mano divina. Deuteronomios 18, 10, 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el juego, ni quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortileo, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, dice tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Dios trae castigo, ¿verdad?, para la humanidad. Y hay de estos países donde se ha hecho popular todo esto de la magia, ¿verdad?, todo esto de hechicería, ¿verdad? Ahí viene el castigo, ¿verdad? Si Dios no perdonó Sodoma y Gomorra, pues no piense que va a perdonar a su país por todo esto también, ¿verdad? Y hay de los gobiernos responsables también, ¿verdad?, que no están haciendo nada y están apoyando toda clase de maldad, ¿verdad?, sobre la tierra. Dios que nos proteja y nos bendiga. Dice acá, ni adivino ni mago, o sea, de que si usted mira ahí está viendo el pronóstico, el horóscopo, entonces usted está haciendo algo malo, ¿verdad? Como cristiano no tenemos que andar creyendo ahí que yo soy Piscis, que yo soy Marte, que no es Sagitario, que se vayan al diablo con sus tonterías. Para nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? No tenemos que andar creyendo que nos salió ahí, que la adivinanza, que me está adivinando, que yo voy a ser un gran no sé qué, ¿verdad? Entonces son puros engaños satánicos. Nadie sabe nada, ¿verdad? Nadie sabe nada excepto Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el que le puede dar a usted la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento para poder ser salvo, ¿verdad? La felicidad está en Dios, no en este mundo. Entonces dice, ni a magos, ni a quien consulte a los muertos. Hay de aquel cristiano, ¿verdad?, siendo conocedor de la palabra de Dios, que ande consultando a los muertos, ¿verdad? El que se murió, se terminó todo. Y no vaya ni siquiera al cementerio, porque también no está allí, no está en el cementerio. Ahí lo que va a encontrar son demonios, ¿verdad? Entonces, porque ese es el mundo espiritual que hay, ¿verdad? Y esa es la equivocación más grande que hay en este mundo. Como cristianos tenemos que salir de toda esa basura, ¿verdad? Olvidarlos, que esa es la tradición que traemos, que nuestros padres nos enseñaron,
que tenemos que ir a poner flores al cementerio, que tenemos que hacer la misa, pura basura, mentiras del diablo. Eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces, quitémonos esas tradiciones ya y salgamos de esa oscuridad, ¿verdad? Entonces, busquemos la verdad, busquemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estar libres de todo esto. Es una vanidad, es una falsa mentira satánica. Entonces dice, eso es jugar con fuego y son abominación contra Jehová, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esas tradiciones. El que se murió y ya tenemos que parar ya de andar buscando ahí, que recordándolo, hasta recordarse es malo, ¿verdad? Los espíritus inmundos pueden usar eso para que nosotros caigamos en sentimientos o en pesares malos y podamos llegar al fracaso. ¿Cuántos no han ido a tomar, ¿verdad? A salirse del evangelio y caer? Yo conocí a alguien que murió, tomó pastillas de veneno, ¿verdad? Se emboló porque su familiar se había muerto, se emboló y ya voló, tomó de las pastillas de sulfuro que le llaman, ¿verdad? Porque se le había muerto su madre. Entonces, no es así. Los demonios o los espíritus inmundos van a utilizar esos momentos, ¿verdad? Para poder tocarnos a nosotros, porque saben ellos saben, ¿verdad? Que esos son momentos que nosotros podemos fracasar fácilmente. Entonces nosotros tenemos que, dice su palabra, estar llenos de la armadura de Dios. Aleluya. Samuel 1, 1 Samuel 1, 28, 11 dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. ¿Y quién hizo esta pregunta? Fue nada más que el rey Saúl, un rey de Dios. Entonces, nos da a entender mucho este versículo, ¿verdad? El entendimiento que me da Dios es de que este era un hombre escogido por Dios. Saúl era muy cercano a Dios, ¿verdad? Y miren dónde terminó Saúl. Saúl fracasó. Primeramente, Saúl cayó en desobediencia con Dios. Allí empezó su fracaso. Después, queriendo buscar la respuesta por el vacío que había en su corazón, él acudió también a una adivina, ¿verdad? Sabiendo nosotros que los que están muertos, están muertos. Entonces, pero si seguimos leyendo, dice de que la adivina trajo a Samuel, según ella. Y él pudo hablar con Samuel porque él le dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que querías y qué es lo que buscaba? Le dijo. El ángel de luz, como lo vimos anteriormente, Satanás, interviniendo, haciéndose aparentar por Samuel, ¿verdad? Puro Satanás. Esos son los problemitas que nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Estando vivos nosotros tenemos toda la oportunidad de ser salvos, tener todo el conocimiento de Dios por medio de su palabra y tener la sabiduría y el discernimiento de Dios para que no fracasemos, para que entendamos qué es lo que le pasa a alguien, para que entendamos qué es lo que nos pasa después que morimos. Tenemos una esperanza después de esta vida. Morimos, nos vamos con Dios o nos vamos para el infierno. Solo son dos caminos: la vida eterna y el infierno eterno. Esos son los dos caminos que tenemos. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice también que cuando ya uno se muere se acabó todo. Todo se terminó. La oportunidad la tenemos acá. Ya no es de consultar a los muertos porque ya no existen más. Lo que existe son el mundo que está detrás que no lo vemos. Los dominios satánicos. Entonces nos vamos a San Mateo 8, 28, 32 y dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando de lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero, y perecieron en las aguas. Gracias te doy, mi Dios, por tu palabra. Entonces dice de que venían estos endemoniados, siempre lo mismo, lo identificaban desde que lo veían. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo. Ellos no se los pueden acercar a nosotros porque somos hijos de Dios. Entonces, solo lo pueden hacer cuando tienen la autoridad de nuestro Padre, ya sea porque nosotros estamos fracasando, porque nosotros no andamos bien. Nuestro Dios quiere tal vez ponernos más a prueba, o quiere que nos pase la que le pasó a Saúl, porque él fracasó, y Saúl, fracasado, acudió a esta mujer para saber algo que él quería en su vida de alguien que estaba muerto. Entonces, ¿verdad? Saúl murió también porque él estaba desolado, ¿verdad? Entonces Saúl, él se mató también él solo, ¿verdad? Es cuando ya como que se perdieron las esperanzas, ¿verdad? Pero es tal vez por el mismo castigo, el mismo pecado que traemos con nosotros, ¿verdad? Vemos que ellos reconocen a nuestro Señor Jesús, pero también si vemos al final dice, para atormentarnos antes de tiempo. Eso quiere decir que también ellos van, ¿para dónde? ¿Para dónde van esos demonios cuando venga ese día? Ellos van a ser tirados también, ¿verdad?, al lago de fuego. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, de que estos demonios, ellos presienten que viene algo por ellos. Ellos sienten, ellos tienen ese sentido de que ellos se afligen. ¿Por qué le pidieron a él que los echara a los cerdos? ¿Verdad? Porque ellos se sentían mejor estando en los cerdos que Jesús les dijera, te reprendo, que los sacara de ellos. Entonces ellos sabían de que él los echaba al abismo. Ellos no querían ir ahí porque ellos sabían de que allá el sufrimiento era peor. Entonces ellos le pidieron que los echara a los cerdos. Eso quiere decir que ellos, cuando entran a alguien, ya sea un animal o una persona, ellos encuentran descanso. Tenemos que cuidarnos de ellos porque ellos andan buscando, andan perdidos, volando sobre todos los aires, como dice su palabra, ¿verdad? Nosotros estamos allí rodeados de ellos todos los días, ¿verdad? Que andan, donde quiera que salgamos, allí andan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que andar preparados con la armadura de Dios, día y noche, para que estemos protegidos. Entonces dice que Él les permitió que se fueran para los cerdos, ¿verdad? Allí ellos se sintieron mejor, pero nuestro Señor Jesús les dio la oportunidad que se fueran para los cerdos. Mucho que aprender, ¿verdad? Mucho que aprender de esos versículos. San Lucas 4:41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que Él era el Cristo. Lo conocían, conocimiento. Ellos son muy, tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Entonces no los tomemos, ¿verdad? De que, que con nosotros no, ¿verdad? Tenemos que nosotros estar primero fundamentados y preparados con la armadura de Dios, ¿verdad? Porque es una lucha que tenemos y es una pelea, la batalla espiritual. En San Juan 14:26 dice, y 27 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
¿Y quién dice? El Espíritu Santo dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre enviará ese Consolador. Es el que nos consuela, nos guía. Es a Él que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre que nos mantenga, ¿verdad?, junto a Él. Tenemos que caminar con el Espíritu Santo, caminar junto a Él cada día, ¿verdad?, para que nos guíe y nos lleve, ¿verdad?, hasta el fin, para que nos lleve triunfantes sobre esta lucha que nosotros tenemos, ¿verdad? Y no dice, ni tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? No es de aflatarlos, no es de preocuparlos, pero sí es de estar con la armadura de Dios, ¿verdad? Y así no hay miedo y venga lo que venga. ¿Por qué? Porque estamos preparados con Dios para todo lo que venga, ¿verdad? Ya sean espíritus inmundos, ya sea que venga el día de que nuestro Señor viene a recoger a sus hijos, o ya sea que nos toque morir ahora, nosotros estamos preparados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos con su armadura, estamos preparados, ¿verdad? Gracias te doy, mi Dios, por esta palabra que me ha estado este día. Gloria a Jesús. En este momento te vamos a dar gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Padre, por poner palabras en mi mente, Padre Celestial, en mis labios. Gracias, mi Dios, porque me has dado esta oportunidad, mi Dios, y la he desempeñado, Padre, para la honra y la gloria tuya, mi Dios. Que esta palabra, mi Dios, pueda ser escuchada en todas las partes del mundo que la estén viendo, Padre Celestial. Que sirva de aliento, que sirva de enseñanza, que traiga sabiduría, entendimiento, que toque corazones, que cambie pensamientos, Padre, ya sean de tus hijos, Padre, o de aquellos, mi Dios, que por una u otra forma se han salido de tu presencia, y de aquellos, Padre, que nunca han tenido la oportunidad, mi Dios, de conocer, mi Dios, al Salvador de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti, Padre mío. Te doy gracias, mi Dios.